¿Qué tal? Mi nombre es Héctor García Soberanes. Soy alumno de la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, cursando la licenciatura en Docencia de la Matemática. Y en esta ocasión les traigo un video hablando acerca del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, como proyecto final de la unidad de aprendizaje Didáctica de la Matemática, impartida por la maestra Diana Marlene Valenzuela Cabanillas. Espero que este les sea de gran utilidad. Iniciaremos hablando sobre el mínimo común múltiplo. En matemáticas, el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales es el múltiplo común de todos ellos, que cumple con la característica de ser el ínfimo del conjunto de los múltiplos comunes. Pero, para lograr tener una mayor comprensión sobre este concepto, desfragmentaremos las palabras que lo componen, iniciando por mínimo, que hace referencia a que es el número más pequeño. En común, es decir, que coinciden dos o más números, pero coincidir ¿de qué manera? Y de ahí viene el término múltiplo, ya que coinciden al ser multiplicados los números iniciales por otra cantidad desconocida. Veamos cómo podemos comprender mejor esto. Nos preguntan, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 4? Y podemos observar en la pantalla que aparecen plasmadas las tablas de multiplicar del 2, del 3 y del 4, y si hacemos una breve observación, nos damos cuenta que hay un resultado que es común a las tres tablas de multiplicar, que es el 12. Cuando multiplicamos 2 por 6, obtenemos como resultado el 12. Al multiplicar 3 por 4, obtenemos como resultado el 12, y al multiplicar 4 por 3, obtenemos como resultado el 12. Y es la primera vez que este fenómeno sucede. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, decimos que el mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 4 es el 12, ya que es la primera vez que al ser multiplicadas estas cantidades por números que son indistintos, coinciden estos tres números. Es múltiplo de 2, de 3 y 4 simultánea vez y es el más pequeño. Y esto siempre sucede así. El mínimo común múltiplo es un número mayor a cualquiera de las cantidades que nos proporcionen para calcularlo por ser múltiplo. ¿Cómo es su notación? El mínimo común múltiplo se abrevia de la manera MCM, usualmente en minúsculas, y se denota así. El MCM entre dos cantidades A y B es n siempre que n sea múltiplo de A y B simultáneamente. Y si lo aplicamos al ejemplo anterior, tenemos que MCM entre 2, 3 y 4 es igual a 12. Continuando ahora con el máximo común divisor, cuyo concepto matemático está dado por el máximo común divisor de dos o más números enteros es el mayor número entero que los divide sin dejar residuo alguno. Pero utilizaremos la misma estrategia de descomponer las palabras que componen este término. Máximo nos referimos con esta palabra al número más grande. ¿Al número más grande que qué? Que se encuentra contenido en dos o más números. Y ahí entra el término común. Y por último, divisor. Y esto quiere decir que al dividir los números iniciales entre este número, dé como resultado un número entero. Y este aspecto es un punto muy clave. Siempre debe ser un número entero. Veamos la siguiente situación para tener una mayor comprensión del concepto. Nos preguntan, ¿cuál es el máximo común divisor entre 24, 12 y 16? Para lo que nosotros hemos apuntado a manera de tablas los divisores de los números proporcionados. Y si hacemos un pequeño análisis de las tablas, nos damos cuenta que existe un número que divide a los tres números simultáneamente y que es el más grande de todos. Y ese es el 4, porque de primera instancia observamos que los tres números son divisibles entre la unidad, pero no es el más grande posible. Son divisibles entre el 2, pero no es el más grande posible. Y vuelven a coincidir en que son divisibles entre 4
y ese sí es el más grande posible. Ustedes podrán observar que el 24 es divisible entre 6 y el 12 también es entre 6. Y el 6 es más grande que el 4, pero el 16 no es divisible entre el 6. Por lo que el 4 seguiría siendo la opción correcta. Entonces, una vez que observamos esto, nosotros podemos decir que el máximo común divisor entre 24, 16 y 12 es el 4. Y, contrario a como parecería su nombre, ya que dice el máximo y creemos que es un número muy grande, el máximo común divisor siempre es un número que es más pequeño que los números que nos proporcionan. Y esto es porque debe ser un divisor de dichas cantidades. Y es algo que debemos tener en cuenta siempre que estemos trabajando con estos conceptos. La notación. El máximo común divisor se abrevia así, MCD, siempre en mayúsculas, y lo denotamos que el máximo común divisor entre dos cantidades A y B es n siempre que n sea un divisor de A y B simultáneamente. Y aplicando esto con el ejemplo anterior, podemos decir que MCD paréntesis 12, 16 y 24 paréntesis es igual a 4. Y en este punto nos estaremos preguntando cómo es el algoritmo para calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, y el que aprenderemos en esta ocasión se basa principalmente en el teorema fundamental de la aritmética, el cual recordaremos ahora. El teorema fundamental de la aritmética afirma que todo entero positivo mayor que 1 es un número primo o bien un único producto de números primos. Y nos preguntaremos, ¿qué es un número primo? Y un número primo debemos recordar que es un número que solamente puede ser dividido entre la unidad y entre sí mismo. Y de ahí se desprende otro concepto, que son los números compuestos, que son aquellos números que son productos de números primos. El teorema fundamental de la aritmética se conoce desde los tiempos de Euclides, aunque la primera demostración completa apareció en las Disquisiciones Arithmeticae, publicado en 1801 por Carl Friedrich Gauss. Nos basaremos en este teorema fundamental de la aritmética para hacer lo que se conoce como descomposición en números primos de los números compuestos y así obtener el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de una manera óptima. Para lo cual nos será muy útil la tabla de los primeros números primos entre el 1 y el 1000. Ahora conoceremos el algoritmo para calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de una manera óptima, empleando el teorema fundamental de la aritmética, que consiste en la descomposición de los números compuestos en números primos. En esta ocasión nos piden encontrar MCM y MCD para 15, 18 y 27. Lo primero que debemos hacer es escribir estas cantidades con una cierta distancia entre sí y además trazarles una línea vertical, lo que indica que serán descompuestas en factores primos. Iniciamos por el 15 y siempre que vamos a descomponer una cantidad en factores primos debemos probar por el primo más pequeño, que es el 2. Pero también notamos que el 15 no es un número par y por ende no es divisible entre 2. Entonces probamos con el siguiente número, que es el 3. Escribo el 3 y lo que debo de hacer es 15 entre 3 me da como resultado 5. Y no puedo volver a usar el 3 porque el 5 es un número primo. Entonces divido este 5 entre el 5 y 5 entre 5 es 1. Y cuando llego al 1 tengo el resultado de esa factorización y escribo entonces al 15 como el resultado de los números primos 3 por 5. Hagamos lo mismo para el 18. Una vez más, debo de probar por el 2. Y el 18, por ser un número par, es divisible entre 2. Entonces escribo el 2 y hago 18 entre 2 y me da 9. El 9 no es un múltiplo del 2, entonces pruebo con el siguiente número primo, que es el 3. 9 entre 3 es 3 y continúo con el 3. 3 entre 3 me da 1 y he terminado esa factorización. Entonces le escribo al 18 como 2 por 3 al cuadrado.
Por último, el 27 tampoco es múltiplo del 2 porque es un número impar, entonces inicio por el 3. 27 entre 3 me da 9. 9 es múltiplo de 3. 9 entre 3 me da 3. Y 3 entre 3 me da 1. Terminé esa factorización y reescribo el 27 entonces como 3 al cubo. Una vez que tenemos las cantidades expresadas como factores de números primos, lo que debemos de hacer para obtener el mínimo común múltiplo será escribir los factores primos obtenidos. En el caso del 15, 3 por 5 multiplicado por 2 por 3 al cuadrado, que es 18, por 3 al cubo, que es 27. Y en este punto debemos observar si hay algún número primo repetido. Y nos damos cuenta que sí, que el 3 está presente 3 veces. Entonces lo que haremos será seleccionar únicamente uno que sea aquel el que tenga mayor exponente, que es en este caso el 3 al cubo. Y los demás 3 los vamos a quitar. El 3 cuadrático y el 3 lineal se deben de ir. Y entonces el mínimo común múltiplo nos quedaría dado por la expresión 5 por 2 por 3 al cubo, que operando estos números el resultado es 270. Para encontrar el máximo común divisor entre el 15, el 18 y el 27, debemos observar entre sus factorizaciones en números primos si hay algún número primo que esté presente en las tres factorizaciones. En este caso nos damos cuenta que el 3 está presente en los tres números. Entonces lo que haremos será seleccionar el 3 con el menor exponente, que es el 3 elevado a la 1, y eso sería el resultado del máximo común divisor entre el 15, el 18 y el 27. Ya que si hacemos una división de las tres expresiones entre este número, en este caso 3 por 5 entre 3 me da 5, que es un número entero. En este caso 2 por 3 al cuadrado entre 3, se simplifican las potencias y me queda 2 por 3, que es 6 y es un número entero. Y 3 al cubo entre 3 me da como resultado 3 al cuadrado, que es 9 y es un número entero. O sea que se cumple la condición de que sea divisor. Si yo hubiera seleccionado, por ejemplo, el 3 al cuadrado, en esta expresión ya no me hubiera dado un número entero y por ende no podría ser el resultado del máximo común divisor. Entonces así es como se calcula. Otro ejemplo para calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, en esta ocasión para los números 300, 315 y 600. Una vez más iniciamos por descomponer estos números en factores primos. 315, paso la línea vertical, y 600. Como bien sabemos, debemos iniciar probando siempre con el 2. El 300, por ser un número par, tiene mitad. Entonces 300 entre 2 me da 150. El 150 tiene mitad una vez más. 150 entre 2 es 75. El 75 ya no tiene mitad, pero tiene tercera. Noto el 3. 75 entre 3 me da 25. Y el 25 no tiene tercera, entonces pruebo con el siguiente número primo, que es el 5. 25 entre 5 me da 5. Y 5 entre 5 me da 1. Y terminé esta factorización. Entonces describo el 300 como 2 por 2 es 2 al cuadrado, por 3 por 5, que es 5 al cuadrado. Vayamos con el 315. El 315 nos damos cuenta que no es un número par, entonces el 2 lo descartamos, pero podemos darnos cuenta que tiene tercera. 315 entre 3 es 105. El 105 una vez más tiene tercera. 105 entre 3 es 35. El 35 ya no es divisible entre 3, entonces pruebo con el siguiente número primo, que es el 5. 35 entre 5 me da 7. El 7 es un número primo, entonces divido entre 7 y llego al 1. Y reescribo al 315 entonces como 3 por 3 es 3 al cuadrado, por 5 por 7. Hagamos por último el 600. El 600
es divisible entre 2. 600 entre 2 es 300. Entre 2, 150. Entre 2, 75. No puedo continuar, entonces uso el 3. 75 entre 3 es 25. Entre 5 es 5. Entre 5 y llego al 1. Entonces reescribo al 600 como 2 por 2 por 2 es 2 al cubo por 3 por 5 al cuadrado. Ya que tenemos las cantidades factorizadas en números primos, lo que debemos de hacer nuevamente para encontrar el mínimo común múltiplo será escribir esos números primos multiplicándose todos entre sí. El 300 es 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado por el 315 que es 3 al cuadrado por 5 por 7 por 600 que es 2 al cubo por 3 por 5 al cuadrado. Y ahora sí, nos ponemos a buscar los números primos que estén repetidos. Nos damos cuenta que hay 2, otro 2 por acá, está un 3 aquí, otro 3 acá, otro 3 acá, y hay 3 5 también. Entonces, una vez más, del 2 debo seleccionar el que tenga el exponente mayor. En este caso, el 2 al cubo. Y lo que hago con este 2 al cuadrado, lo debo de quitar. Continúo con el 3. Hay un 3 lineal, otro 3 lineal, pero está un 3 al cuadrado. Ese es el que me quedo y los otros los quito. Tengo dos 5 al cuadrado y un 5 lineal. Selecciono cualquiera de los dos 5 al cuadrado y los otros los debo eliminar. Y el 7 es el único que está presente, ese lo conservo. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 300, 315 y 600 estaría dado por la multiplicación de 2 al cubo por 5 al cuadrado por 3 al cuadrado por 7. Y si efectuamos esta operación nos da como resultado 126.000. Para finalizar, para poder encontrar el máximo común divisor entre estas tres cantidades, debemos ver una vez dentro de sus factorizaciones en números primos si hay alguno o más de un número primo que se repitan las tres. Nos damos cuenta que eso sucede con el 3 que está presente y el 5. 3 y 5 y 3 y el 5. Entonces debemos tomar el 3 que tenga el exponente más pequeño, que es el 3 lineal, 3, y multiplicarlo con el 5 que tenga el exponente más pequeño, que en este caso es también el 5 lineal, y obtenemos el 15. Entonces damos así la respuesta del máximo común divisor entre 300, 315 y 600 es el 15. Ahora iremos con los ejercicios de aplicación. En este caso tenemos el siguiente. Alan y Pedro comen en la misma taquería, pero Alan asiste cada 20 días y Pedro cada 38. Después de haber coincidido una vez, ¿cuántos días pasarán para que se vuelvan a encontrar? Dentro de este enunciado nos damos cuenta que nos marcan dos cantidades que son el 20 y el 38 y además nos dan dos palabras clave, que es coincidir y que pasarán, lo que indica que estos números están siendo multiplicados, por lo que concluimos que este ejercicio debe contestarse encontrando el mínimo común múltiplo entre el 20 y el 38. Para dar respuesta a la pregunta anterior debemos calcular el mínimo común múltiplo entre el 20 y el 38, para lo que procederemos a descomponer estas cantidades en factores primos. Iniciando por el 20. El 20 observamos que es perfectamente divisible entre el 2. 20 entre 2 me da 10, que una vez más puedo dividir entre 2, que me da 5, y el 5 es un número primo, divido entre el 5 y 5 entre 5 me da 1, y reescribo el 20 como el producto de 2 al cuadrado por 5. Ahora con el 38. El 38 también es un número par, por lo que lo puedo dividir entre 2. 38 entre 2 es 19,
Y el 19 es un número primo. Entonces debo dividir entre ese número. Llego al 1. Entonces el 38 es 2 por 19. Entonces yo puedo decir que el mínimo común múltiplo, escribo estos dos resultados de las factorizaciones, 2 al cuadrado por 5 por 2 por 19. Y en este punto debemos buscar los números primos que estén repetidos, que en este caso es solamente el 2. Y me quedo con aquel que tenga el exponente mayor y el otro lo elimino. Entonces el mínimo común múltiplo estaría dado por 2 al cuadrado por 5 por 19, que operando estas tres cantidades me da 380. Entonces regresamos a la pregunta inicial que nos preguntaba ¿cuántos días pasarán para que se vuelvan a encontrar? Y podemos dar la respuesta y decimos que pasarán 380 días para que vuelvan a coincidir. Tenemos el siguiente problema de aplicación. David tiene 24 dulces para repartir y Fernando tiene 18. Si desean regalar los dulces a sus respectivos familiares de modo que todos tengan la misma cantidad y sea la mayor posible, ¿cuántos dulces repartirán a cada persona? ¿Y a cuántos familiares regalará dulces cada uno de ellos? Dentro de este enunciado podemos encontrar dos cantidades que son 24 y 18 y palabras claves como repartir, regalar y que sea la mayor cantidad posible. Estos términos nos indican que Fernando y David tienen la intención de dividir. Entonces este problema se resolverá con el máximo común divisor, que en este caso será de 24 y 18. Para dar respuesta a la pregunta anterior, lo que debemos de hacer será encontrar el máximo común divisor entre 18 y 24 y debemos iniciar factorizando los números en números primos. Por acá. Iniciamos intentando con el 2. 18 entre 2 es 9. El 9 tiene tercera. 9 entre 3 es 3. Continúo con el 3. Llego al 1. He terminado la factorización y escribo el 18 como 2 por 3 al cuadrado. Vayamos con el 24, que por ser un número par es divisible entre 2. 24 entre 2 es 12. Nuevamente puedo dividir entre 2. 12 entre 2 es 6, que nuevamente puedo dividir entre 2. 6 entre 2 es 3. Y 3 entre 3 es 1. Terminé el 24, entonces equivale a 2 al cubo, porque hay 3 2, por 3. Entonces en este punto busco el número primo que se repita en ambos números, que en este caso el 2 y el 3 están en ambas partes, y selecciono aquellos que tengan el menor exponente, en este caso el 2 lineal y el 3 lineal, que escribo máximo común divisor entre 18 y 24 será el resultado de 2 por 3, que es 6. Pero en este caso, además del máximo común divisor, nos preguntan que a cuántas personas habrán dado dulces esas personas. Y eso lo obteníamos dividiendo las cantidades iniciales entre el máximo común divisor. Hagámoslo de una vez. 18 entre 6 es 3 y 24 entre 6 es 4. Regresamos al enunciado inicial para dar respuesta a las preguntas que nos hacen. La respuesta de la pregunta 1 es: ¿cuántos dulces repartirán a cada persona? Repartirán 6 dulces, porque ese fue el resultado del máximo común divisor. Y la segunda pregunta nos dice: ¿a cuántos familiares regalarán dulces cada uno de ellos? Recordemos que eso lo encontramos dividiendo el número original entre el máximo común divisor. Y sería David a 4 familiares y Fernando
a 3 familiares. Solucionando así el problema planteado. Si has comprendido el tema, te invito a que resuelvas los siguientes ejercicios. Arturo tiene una caja con 48 pelotas de tenis y una caja con 84 pelotas de béisbol para repartirlas entre sus amigos. Desea que cada amigo tenga la misma cantidad de pelotas de tenis y de béisbol y dárselas al máximo número posible de amigos. ¿Cuántas pelotas debe dar a cada amigo? En este momento, te invito a que pauses el video y resuelvas. ¿Listo? Veamos la respuesta. Arturo debe dar 4 pelotas de tenis y 7 de béisbol a cada uno de los 12 amigos. ¿Lo has contestado de la manera correcta? Te invito a que resuelvas el siguiente también. En una banda compuesta por un baterista, un guitarrista, un bajista y un saxofonista, el baterista toca en lapsos de 8 tiempos, el guitarrista en 12 tiempos, el bajista en 6 tiempos y el saxofonista en 16 tiempos. Si todos empiezan al mismo tiempo, ¿en cuántos tiempos sus periodos volverán a iniciar al mismo tiempo? Una vez más, pausa el video y resuelve. ¿Listo? Vayamos con la respuesta. Estos 3 instrumentos volverán a coincidir después de 48 tiempos. Si lo has logrado, quiere decir que has entendido muy bien el tema. Muchas gracias por verlo.